a la primera conferencia denominada ¿Para qué sirve el impuesto diferido?, a cargo del contador Alfredo Sgaib, quien será presentado por la contadora María Pastora Braghini, moderadora de esta charla. Luego de la presentación, habrá un espacio de preguntas que pueden ser realizadas en los comentarios de YouTube y se las transmitiremos al expositor. Adelante, Pastora. Bueno, tengo el honor de presentar al contador Sgaib y agradecerle su participación en este evento. Quiero compartir una pequeña reflexión que tuve hoy de mañana respecto de estas jornadas, respecto de la situación que estamos viviendo todos, que hemos tenido muchas pérdidas en diferentes sentidos, algunas irreparables, pero pensaba que en estos momentos difíciles tenemos que centralizar en las cosas positivas que nos ha traído la pandemia. Y bueno, una de esas cosas positivas es que hoy podamos contar con un profesor de la Universidad Nacional del Comahue, autor del libro Contabilidad para el siglo XXI, que utilizan nuestros estudiantes en la asignatura Contabilidad 2, así que ustedes, chicos, van a tener la oportunidad de la comunicación directa del autor al lector. Dichas estas palabras, paso a leer un breve currículum del extenso currículum que tiene el contador Sgaib. Contador público nacional, asesor consultor en materia de organización y diseño de sistemas, finanzas, auditoría y control interno, asesor consultor en materia de obras sociales y educación, autor de 3 libros y numerosos artículos sobre contabilidad, análisis de estados contables y didáctica de la contabilidad, profesor titular de la Cátedra de Análisis de Estados Contables, Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Comahue, profesor invitado del posgrado de Contabilidad Superior, Universidad Nacional de Cuyo, de la Maestría de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Rosario, de posgrado de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional del Comahue y del posgrado de certificación NIF, Universidad Austral. Profesor invitado para dictar cursos para docentes universitarios en el marco de programas de FOMEC, miembro de la Comisión Especial de Normas en Contabilidad y Auditoría del CENSIA, investigador del área contable del Centro de Estudios Científicos y Técnicos del CECIT, formador en NIF, expositor en congresos, seminarios y eventos similares, periodista especializado en temas de economía y finanzas, docente en cursos para profesionales y microemprendedores, y ha obtenido premios nacionales por trabajos periodísticos y académicos, tanto en el ámbito técnico como didáctico. Bueno, bienvenido, profesor Sgaib, y estamos atentos a su charla. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Un agradecimiento por la invitación. Y vamos a arrancar con un tema que no suele ser de los más atractivos ni de los más fáciles de comprender. El planteo, bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla. No sé si ya se está viendo. Sí, se ve. Bueno, la propuesta para esta charla, que surge a raíz de una sugerencia de la profesora, era tratar de responder a este interrogante. ¿Para qué sirven los impuestos diferidos? Que es un tema habitualmente conflictivo y que suele concitar algunos rechazos. Para buscar una respuesta, la idea es reducir el tema a la mínima expresión, despojándolo de muchos de los términos que a veces lo transforman en algo abstruso, difícil de comprender. Para eso les propongo un ejemplo que ustedes van a ver en pantalla. Una situación como la siguiente. Una empresa cualquiera que en un ejercicio determinado obtiene ganancias por 1.100.000 pesos. El siguiente paso que vamos a ver después de esta situación que yo les mostraba es la liquidación del impuesto en 2 ejercicios. Supongamos
nuestra ley impositiva permite a esta empresa pagar impuestos cuando cobra por sus ventas, sus prestaciones de servicio. Imaginemos, como ustedes ven en pantalla, que en este primer ejercicio, cuando se produce la venta, no cobró nada, tiene que ajustar el resultado contable para llegar a una ganancia imponible de 0 y por lo tanto un impuesto determinado, ese que aparece en la declaración jurada, también nulo. En el segundo año, en el ejercicio siguiente, imaginemos que la entidad no realiza ninguna actividad. Resultado contable 0. Ese resultado para reconocer la utilidad generada en el ejercicio anterior, el impuesto determinado que va a pagar por este año, ustedes lo vieron en pantalla. Y ahora les propongo comparar el cuadro de resultados de esta firma en los dos ejercicios. En el primero, cuando tuvo utilidad de 1.100.000, no tiene gasto por impuestos. Y en el segundo, en el que no realizó ninguna actividad y por lo tanto su resultado fue totalmente nulo, aparece un gasto por impuesto a las ganancias de 330.000. Claramente, si nosotros no reconocimos el impuesto a las ganancias del primer ejercicio, estamos llegando a una situación sumamente distorsionada y que carece de toda lógica. ¿Cómo se resuelve eso? Y aquí aparece el impuesto. Lo concreto es que por el 1.100.000 que ganó en el primero de los ejercicios, el que aparece como 10, tuvo un gasto de 330.000. Gasto que en realidad está reflejando la obligación de pagar impuestos, no por el 2010, sino en el 2011. Habría que reconocer ese gasto de 330.000 para obtener el resultado neto que ustedes ven en pantalla de 770. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Realmente se trata de un pasivo, que la única peculiaridad que tiene es que es un pasivo de largo plazo, un pasivo no corriente, el pasivo por impuestos diferidos que ustedes ven como 330. Y en el segundo año, cuando en su declaración jurada surge que tiene que pagar el impuesto, ¿qué pasa con ese pasivo? Se cancela, se revierte, como suele decirse en la jerga del impuesto diferido. ¿Y de qué modo lo hace? Incrementando la obligación corriente, transformándose en un pasivo corriente, en el que habitualmente conocemos como provisión de impuesto a las ganancias o impuestos a las ganancias a pagar por el ejercicio. En este ejemplo que nosotros vimos anteriormente, se reflejan los objetivos que aparecen para el método de impuestos diferidos tanto en la doctrina como en las normas contables. Por ejemplo, en las normas contables se dice, y acá tomo el objetivo de la norma internacional de contabilidad 12, que el gasto o ingreso por impuesto a las ganancias debe reflejar las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos, tal cual son reconocidos, medidos y revelados en los estados financieros. En los estados contables de nuestro muy sencillo ejemplo, reconocimos por el ejercicio 2010 1.100.000 de utilidad. Bueno, teníamos que reflejar el gasto por impuesto a las ganancias correspondiente a esa utilidad. Y como dice con bastante claridad la RT 16, dado que el impuesto a las ganancias depende de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, tiene que ser reconocido en los mismos periodos que esos ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Si ponemos un marco más general, ¿qué tratamiento le tenemos que dar al impuesto a las ganancias cuando introducimos el método de impuestos diferidos? Que si ustedes piensan en el ejemplo sencillo del que presentamos hasta ahora, es el camino correcto para poner de manifiesto las consecuencias fiscales de las actividades desarrolladas por la entidad. Bueno, ante un suceso económico cualquiera, digamos una venta, tenemos que determinar si cae o no cae bajo la órbita del impuesto a las ganancias. Si cae, surge una pregunta y es si el tratamiento contable de ese hecho coincide con el fiscal.
Si se trata de una venta común, digamos, o una prestación de servicios usual, en general el tratamiento contable va a coincidir con el fiscal. Eso va a incidir en el impuesto determinado. Esto es, en el que va a figurar en la declaración jurada correspondiente a ese ejercicio. Y va a dar lugar, en general, a un gasto por impuesto a las ganancias y al pasivo por impuestos corrientes o provisión de impuesto a las ganancias. Pero puede ocurrir, como nosotros sabemos, que las leyes fiscales que tienen objetivos diferentes a las normas contables sigan un camino distinto. Bueno, ahí les mostraba, digamos, el reconocimiento contable del pasivo por impuestos corrientes. Y decíamos, es posible que siga un camino distinto, ante lo cual surge una nueva pregunta para plantearnos y resolver el problema. Esa diferencia entre el tratamiento contable y fiscal, ¿incide en ejercicios futuros? Esto es, ¿puede dar lugar al nacimiento de alguna obligación o algún derecho o no incide? Si la respuesta es negativa, nos vamos a encontrar con casos típicos tales como gastos no deducibles. Podría ser también ingresos presuntos, que se traducen en un aumento del costo fiscal efectivo. Ahora bien, podría ocurrir también lo contrario, que es poco usual en nuestro país, que haya ingresos exentos o gastos presuntos que disminuyen el costo fiscal efectivo. En cualquier caso, esto incide en el impuesto corriente, lo que modifica es la tasa fiscal que efectivamente afronta una entidad. Ahora bien, puede ser que incida en ejercicios futuros. ¿Cómo puede ser? ¿De qué manera? Bueno, una alternativa es la que vimos en el inicio, que dado una situación determinada, sepamos que en el futuro se van a incrementar los beneficios fiscales, la ganancia imponible, como consecuencia de hechos ya ocurridos. Ahí surge un pasivo por impuestos diferidos que tiene como contrapartida un gasto por impuesto a las ganancias diferido. También podría darse una situación en que, dado hechos ya ocurridos, no se esperen aumentos en la ganancia imponible, sino reducciones, con lo cual estamos dando lugar al nacimiento de activos por impuestos diferidos que disminuyen el gasto por impuesto a las ganancias, como ustedes ven en pantalla. Un ejemplo de pasivo por impuestos diferidos bastante típico y que de algún modo estaba implícito en el primer ejemplo, aunque de una manera muy resumida, es el caso de las ventas a largo plazo que se reconocen fiscalmente por el criterio de lo devengado exigible. La venta se produce, tiene efecto fiscal, pero se va pagando a lo largo del tiempo, pagando a plazo. Inicialmente se genera un pasivo por impuestos diferidos, un pasivo no corriente, que se va a ir transformando en pasivo corriente, va a ir aumentando la obligación de pago del impuesto cada vez que se producen los vencimientos de las cuotas. Y como activo por impuestos diferidos podría ser el cómputo de alguna previsión, por ejemplo por juicios, cuyas características implican que por un tiempo no pueden ser reconocidas fiscalmente. Bueno, pero decíamos, el método de impuesto diferido... Ahí se está oyendo mal. ¿Ahora cómo se escucha? Ahora bien. Bueno, paro la música entonces. Yo les decía, el impuestos diferidos es conflictivo, resistido, y por eso vamos a la guerra, si ustedes quieren. Pero no solo porque el impuesto diferido sea resistido, sino porque uno de los antecedentes, uno de los primeros antecedentes del impuesto diferido, en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, se produce durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época, el gobierno de Estados Unidos, para fomentar la inversión en la industria de armamentos,
instrumentó planes de amortización acelerada de bienes de uso, con lo cual se deducía el gasto, supongamos, el gasto total por amortización en un solo ejercicio, de tal manera que se pudieran liberar recursos para invertir en esa industria. Esto lo podríamos ver con un ejemplo imaginario, pero que de todas maneras tal vez reproduzca la situación que tuvo lugar en esos momentos y que le dio un impulso al método de impuestos diferidos. Pero fíjense una cosa, a diferencia de lo que suele pensarse, ese impulso no surgió del ámbito académico, sino en el ámbito mismo de las empresas. Para ilustrar lo que yo les planteo ahí es una situación en 3 ejercicios diferentes, revelada a través de las hojas de trabajo de liquidación de impuesto a las ganancias. Por ejemplo, en el primer ejercicio partimos de un resultado contable de 100.000 e imagínense que se adquieren bienes de uso por 150.000 pesos que se deben amortizar contablemente en 3 años, su vida útil es en 3 años, es decir, a razón de 50.000 pesos por año, mientras que fiscalmente se da la posibilidad de hacer una amortización acelerada. Al margen, hoy en nuestro país existe un régimen de amortización acelerada para inversiones que se realizan, si no me falla la memoria, hasta el 31 de diciembre de este año, para el caso de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿cómo sería la liquidación de ganancias en este caso? Se elimina la amortización o depreciación de bienes de uso, que está contemplada en el resultado contable de 110.000, se deduce la impositiva, se llega a una ganancia sujeta a impuesto de 10.000. Suponiendo una alícuota del 30%, el impuesto determinado será de 3.000 en este primer año. ¿Qué ocurre en los años posteriores? Bueno, fiscalmente no vamos a poder deducir nada de depreciación, por lo tanto tenemos que eliminar tanto en X2 como en X3 la amortización contable. Fíjense que de algún modo acá, como tenemos toda la historia, si ustedes quieren vamos desde el principio hasta el fin, ya podemos advertir que la diferencia en el tratamiento entre contabilidad y ley fiscal da lugar a incrementos en los beneficios imponibles futuros. Aumenta la ganancia imponible respecto de la contable. Claramente, estos vamos a ver, da lugar a un pasivo por impuestos diferidos. Vamos a agregar 2 datos más en X2. Supónganse que en estos 110.000 se han deducido pérdidas por juicios mediante la constitución de una previsión de 20.000 que todavía fiscalmente no se puede computar. Y finalmente, multas fiscales no deducibles de 8.000 pesos. El beneficio imponible 188.000, el impuesto determinado 56.400. ¿Qué pasa en X3? Terminamos de hacer los ajustes vinculados con los bienes de uso, con la amortización de bienes de uso, y suponemos que el juicio se perdió, ya es una deuda cierta o un arreglo extrajudicial, se computa la pérdida por juicio de 20.000. Adviertan ustedes que acá el efecto es diferente. A raíz de esta situación, sabemos que en el futuro vamos a poder disminuir el beneficio imponible. Ustedes tienen acá la ganancia sujeta a impuesto y a la tasa del 30 llegamos a un impuesto determinado de 42.000. Recuerden que el impuesto determinado siempre es el que va a aparecer en la declaración jurada. Si nosotros omitimos el impuesto diferido, tendríamos que reconocer un pasivo por impuestos corrientes de 3.000 en el primer año, de 56.400 en el segundo y de 42.000 en el tercero. Volvemos para atrás para verlo. Coincide con el impuesto determinado en cada uno de esos periodos. Ahora vemos cómo queda nuestro cuadro de resultados. Fíjense, 110.000 en los 3 años de utilidad ante de impuestos y gasto por impuestos, las 3 cifras que habíamos visto antes.
Ahora yo les propongo calcular el costo fiscal efectivo, la alícuota efectiva que afronta la empresa por impuesto a las ganancias, que surge del cociente que ustedes ven en la parte inferior en rojo, impuesto a las ganancias respecto del resultado antes de impuestos. 3% en X1, 51 en el segundo periodo, 38 en el último. Tasas que van oscilando y, como ustedes ven, están bastante lejos de la alícuota vigente, que es del 30%. A pesar de que no hay motivos, casi no hay motivos, sobre todo en el primer año, por ejemplo, para que esa alícuota difiera de la vigente, la del 30%, porque no hay ingresos exentos ni gastos no deducibles. Repasamos de nuevo la hoja de trabajo para que ustedes no se olviden de liquidación de impuesto a las ganancias. Imaginemos que estamos situados acá. Este es el impuesto determinado. Vamos a prestar atención a estas cifras. Nos queda por amortizar contablemente 100.000 pesos de los bienes de uso que no se van a amortizar impositivamente porque ya se dedujeron en forma total. Eso es una diferencia temporaria imponible porque va a ir aumentando el beneficio imponible de cada uno de los periodos siguientes. Diferencias temporarias imponibles que generan pasivos por impuestos diferidos. Ahora bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? En los ejemplos, en estos reconocimientos que hicimos acá, del impuesto corriente, lo que hemos hecho es reconocer las consecuencias fiscales actuales de las transacciones y otros sucesos reconocidos en los estados financieros. Es lo que surge del impuesto determinado que da lugar a los impuestos corrientes. Pero nos ha faltado esto otro que nos exigen las normas contables, por lo menos para determinadas empresas, que es reconocer las consecuencias fiscales futuras. Esto es, aquellas que de todas maneras emergen como consecuencia de hechos ya sucedidos. Estas consecuencias futuras tienen que ver con los impuestos diferidos. E impuestos corrientes más impuestos diferidos van a dar, a través de su suma algebraica, el gasto o ingreso por impuesto a las ganancias que va a figurar en nuestro cuadro de resultados. En el primer año, impuestos corrientes, decíamos 3.000 pesos, ya lo habíamos visto, ya habíamos apreciado el reconocimiento, y nos queda reconocer el pasivo por impuestos diferidos. En este caso, 30% de la alícuota legal. Hay algunas alternativas, pero por ahora no vamos a hacer demasiadas aclaraciones respecto de esto, que da lugar a un gasto por impuesto a las ganancias diferidos de 30.000. Si sumamos el impuesto corriente y el impuesto diferido, obtenemos un total de 33.000 pesos de gasto que va a estar en el cuadro de resultados, que equivale, ahora sí, al 30%, esto es, al mismo nivel de la tasa legal vigente. Bueno, lo anterior es lo que ocurre en X1. ¿Qué pasa en X2? Por un lado, ya se van produciendo los hechos que eran futuros en X1, esto es, aumenta el beneficio imponible. Se empieza a cancelar el pasivo por impuestos diferidos. ¿De qué modo? Aumentando la ganancia imponible y por lo tanto el impuesto determinado. Pero además tenemos este hecho que implica el nacimiento de una diferencia temporaria deducible, fíjense acá, es una pérdida por juicio que todavía no reúne las condiciones establecidas por la ley fiscal para ser deducida. El impuesto determinado o pasivo por impuestos corrientes es este, 56.400. Hay una cancelación parcial del pasivo por impuestos diferidos. La contrapartida siempre es impuesto a las ganancias diferidos. Y bueno, esto es el 30% de 50.000,
50.000, lo que no se pudo deducir de depreciación de bienes de uso, porque ya se había deducido en un 100%, multiplicado por el 30%, la alícuota vigente en este segundo ejercicio. Y nace un activo por impuestos diferidos que refleja el derecho a deducir los 20.000 pesos de pérdida por juicio en periodos futuros. En este caso estamos hablando que los 6.000 equivalen al 30% de la previsión de 20.000. Si hacemos la suma algebraica de impuestos corrientes y diferidos, llegamos a un total de gasto por impuesto a las ganancias de 35.400. En este caso es un poco más elevado que la tasa vigente. ¿Qué ocurre cuando se da esta divergencia entre costo fiscal efectivo que afronta una entidad y la alícuota legal, la que surge de la ley de impuesto a las ganancias? Tenemos una discrepancia entonces entre lo que sería el impuesto teórico, esos 33.000 que ustedes ven en la pantalla, que surge de multiplicar el resultado contable por la tasa legal, y el gasto por impuesto a las ganancias que vimos en la diapositiva anterior, suma 35.400. ¿Cuál es el motivo de esta discrepancia? Y es que tenemos gastos no deducibles, multas en este caso, cuyo impacto fiscal es de 2.400. Si ustedes recuerdan la hoja de trabajo de liquidación, teníamos multas no deducibles por 8.000 pesos. Implica que el impuesto efectivo es un poco superior al impuesto teórico. O dicho de otra manera, podríamos decir, en lugar de la tasa legal del 30%, esta entidad afronta un costo fiscal efectivo de 32% y un poquito más. Esos 2 puntos con 18 equivalen a la proporción de 2.400 sobre 110.000. Esto que ustedes ven acá es una exigencia de revelación que tienen todas las normas contables, con algunas excepciones en Argentina, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que vienen a través de la RT 41 y las vinculadas con el ajuste por inflación. Pero bueno, les decía, es una exigencia de muchas normas contables para revelar cuáles son las razones por las cuales la tasa, el costo fiscal efectivo de una entidad difiere en más o en menos de la tasa legal vigente. Yo acá les voy a mostrar cómo quedarían en forma sintética los cuadros de resultados. En la parte superior, lo que resultaría de aplicar lo que suele llamarse método tradicional o método del impuesto determinado, es decir, excluyendo el impuesto diferido. Estas cifras ya las habíamos mostrado. Fíjense que genera alícuotas efectivas de 30, 31 y 38%. Y en la parte inferior tienen los mismos resultados antes de impuestos, 110.000 para 3 ejercicios, pero considerando el gasto por impuesto a las ganancias, corriente y diferido. Esto es el que revela tanto las consecuencias fiscales actuales como futuras de las actividades que generaron 110.000 pesos de resultados. Y en la parte inferior tienen las alícuotas efectivas 30, 32 y 30%. Bueno, pero les voy a poner el foco en 2 cifras, y es la diferencia entre el resultado neto, 107.000 y 77.000. Porque tiene que ver con la pregunta inicial que formulamos: ¿para qué sirven los impuestos diferidos? Ustedes ya habrán advertido que la diferencia entre un resultado neto y otro es de 30.000. Si la empresa esta imaginaria pudiera distribuir dividendos y no aplicara el impuesto diferido, podría definir, en definitiva, un dividendo total de 107.000 pesos. Más que si aplicara impuestos diferidos. Pero adviertan ustedes, 30.000 es el beneficio fiscal temporario que recibe la empresa para invertir, por ejemplo, en maquinarias y desarrollar su actividad.
En este caso, se advierte que un método contable inadecuado, por falta de consideración de los impuestos diferidos, inutilizaría una norma extracontable y que además tiene fines extrafiscal como es promover las inversiones. En definitiva, esos 30.000 es el impuesto que temporariamente difirió la empresa como consecuencia de una norma que trata de apuntalar las inversiones. Bueno, estas diferencias entre tratamiento contable y fiscal que tienen consecuencias futuras son las famosas diferencias temporarias que pueden ser imponibles, generadoras de pasivos por impuestos diferidos, cuando aumentan los beneficios fiscales futuros, o deducibles en el caso inverso. No vamos a profundizar demasiado sobre cuestiones de cálculo, pero lo concreto es que esas diferencias se determinan como comparando la medición contable de activos y pasivos con su base fiscal. Base fiscal es la evaluación que los activos y pasivos reconocidos contablemente tienen a los fines fiscales. Por ejemplo, la medición contable del activo, si pensamos en X1, del bien de uso que dio lugar a la diferencia temporaria imponible, era de 100.000 pesos. Había costado 150.000, se depreció 50.000, su valor residual al cabo de este ejercicio sumaba 100.000 pesos. La base fiscal del activo, 0, porque se había depreciado totalmente. Esa diferencia de 100.000 es imponible porque claramente en el futuro no va a poder ser deducido ni como amortización, porque ya estaba totalmente amortizado, ni en el caso de que el bien se venda. Esa diferencia multiplicada por la tasa del 30 es la que dio lugar al surgimiento del pasivo por impuestos diferidos de 30.000. Bueno, en el caso de los pasivos es al revés, pero no nos vamos a detener. Si la medición contable de la... y en nuestro ejemplo aparecía que la medición contable de los pasivos en X2, teníamos una diferencia del tipo deducible, había una previsión por juicios de 20.000 que no había sido computada fiscalmente porque lo prohibía temporariamente la ley fiscal, da una diferencia temporaria deducible de 20.000 que multiplicado por la alícuota del 30% nos arroja los 6.000 de activo por impuestos diferidos que reconocimos en ese segundo ejercicio que identificamos como X2. Bueno, aparte de diferencias temporarias imponibles y deducibles, el marco del impuesto diferido se completa, por lo menos en las cuestiones más elementales, con el reconocimiento de activos provenientes de pérdidas o quebrantos fiscales. No vamos a abundar demasiado, pero supónganse, tenemos una liquidación, como ustedes ven, de impuesto a las ganancias en la parte inferior de la pantalla. Pérdida contable y fiscal de 150.000, que de acuerdo con estas normas y si se cumplen los criterios de reconocimiento para estos activos en particular, damos nacimiento a este activo por 52.500 y un ingreso por impuesto a las ganancias de 52.500. ¿Qué otras normas son importantes? No vamos a referirnos mucho, pero la alícuota, para nosotros utilizamos una sola tasa. La alícuota que se tiene que utilizar para medir los activos y pasivos por impuestos diferidos es la que, a raíz de normas ya aprobadas al cierre del ejercicio, se espera rija en el ejercicio en que esas diferencias se reviertan, es decir, que se computen las diferencias temporarias imponibles y deducibles. En nuestro país esto ha tenido vigencia en los últimos años como consecuencia de que se esperaba primero una reducción del 35 al 30 y se esperaba una reducción al 25, que ahora prácticamente se eliminó de la legislación. Pero todavía tenemos
que van a ver estos efectos de cambios de alícuotas, porque como se va a aplicar una escala progresiva, es posible que la alícuota de los próximos años no coincida con la que se utilizó para liquidar en este ejercicio. ¿Tiene efectos no deseados el impuestos diferidos? Y tiene algunos efectos no deseados que vamos a ver ahora. Inicialmente, este es un criterio de medición orientado a evitar la subvaluación de pasivos o activos. Concretamente, los activos y pasivos por impuestos diferidos, si no se aplica el método, no aparecen en los estados contables, hay una subvaluación o de pasivos o de activos. Pero tiene una consecuencia indeseada por las características de las normas contables, y es que finalmente se termina traduciendo o puede terminar traduciéndose en una sobrevaluación tanto de activos como de pasivos. Una de las causas es que esos activos y pasivos se miden a su valor nominal, sin descontar. A ver, de acuerdo a las normas contables, por ejemplo, las internacionales y la RT 41, por una cuestión de simplicidad, dice no se descontarán. Mientras que en la RT 17 se da la posibilidad de medir a su valor nominal o a su valor descontado. A ver, ¿qué implica medir a valor nominal? Como estas son obligaciones o derechos que van a tener efecto financiero futuro, ustedes saben, el valor del dinero cambia con el tiempo, tendrían que ser descontados alguna tasa de interés para obtener su valor actual o valor descontado. Si esto no se hace, el valor del activo va a ser, y del pasivo, superior al que debiera. Tenemos entonces ese primer motivo de que al no descontar, los activos y pasivos van a estar sobrevaluados. Hecho que se agrava bastante con el ajuste por inflación, porque del ajuste por inflación, como se ajustan, se corrigen los valores contables de muchos activos, estos van a tener una medición superior a su evaluación fiscal, lo que va a dar lugar a un pasivo por impuestos diferidos. En el caso de algunas empresas, esos pasivos son muy significativos y están sobredimensionados por esto de evaluar a su valor nominal. La segunda causa de sobrevaluación tiene que ver con el reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos procedentes de activos no amortizables. Que quebranta esta norma general, que por ejemplo está en las normas internacionales y también en la RT 41 y la 17, es que se reconocerán impuestos diferidos solo en la medida en que se espere un aumento o una disminución de las ganancias imponibles futuras, siempre, por supuesto, a raíz de sucesos ya ocurridos. Vamos a ver un ejemplo. Podría ser del ajuste por inflación. ¿Qué ocurre cuando se ajusta por inflación? Las partidas no monetarias en moneda homogénea aumentan su valor. La base fiscal, en muchos casos, queda sin variación. Se generan diferencias temporarias imponibles, generadoras de pasivos por impuestos diferidos. En la parte inferior, ustedes tienen unas cifras. Supongamos un bien de uso que ajustado da 30.000, la evaluación fiscal permanece inalterada, 20.000, la diferencia temporaria es de 10.000, un pasivo por impuestos diferidos de 3.000. Imaginemos que restan 2 años de vida útil para este bien de uso y que la inflación desapareció. Bueno, en este primer año reconocemos el pasivo por impuestos corrientes, 42.000, suponiendo una utilidad imponible de 140.000 y un pasivo por impuestos diferidos de 3.000, que es, lo vemos acá, el 30% de 10.000. Vamos al otro ejercicio. X21, el ejercicio siguiente, tenemos 80.000. La depreciación contable, como era 30.000 el valor del bien, restaban 2 años de vida útil, amortizamos 15.000, eso no se puede deducir, sí se pueden deducir 10.000. Esto aumenta el beneficio imponible en 5.000,
impuesto a las ganancias determinado, el 30% de 85, la cifra la ustedes ven en la pantalla. Esto que estamos viendo acá, este ajuste que se hace para liquidar el impuesto, es una reversión de la diferencia temporaria imponible. Una liquidación parcial del pasivo por impuestos diferidos. Segundo año, tenemos que hacer el mismo ajuste. También aumenta el beneficio imponible en 5.000 respecto del resultado contable. El impuesto a las ganancias determinado es 31.500. Ahí se termina de revertir la diferencia temporaria imponible, es decir, de liquidar el pasivo por impuestos diferidos. ¿Cómo se liquidan los pasivos por impuestos diferidos? Siempre incrementando la obligación corriente. Ahora, bueno, acá tienen cómo lo registraríamos, ¿no? Impuesto corriente 25.500, ustedes lo ven ahí en X21. Cancelación del pasivo por impuestos diferidos 1.500, que es la diferencia de 5.000 por la tasa del 30, y lo mismo en X22. Ahora, ¿qué ocurre si el bien de uso es un terreno? Partimos del mismo ejemplo. El pasivo por impuestos diferidos sería el mismo. Pero como el terreno no se amortiza, y estamos en X21, no hay ningún ajuste al resultado contable, la ganancia sujeta a impuesto no se incrementa respecto del resultado contable, no hay un efecto sobre el impuesto determinado. Solo si se vende el terreno, en algún ejercicio, tendríamos que aumentar el beneficio imponible por el costo contable del terreno vendido, 30.000, porque solo podemos deducir 20.000. Ahí el impuesto determinado pasa a 27.000. Ahora bien, esto que yo les resalto solo se produce si el terreno se vende. Ahora, si el terreno está afectado, por ejemplo, a la actividad agropecuaria, o es el sitio donde se levanta la administración de una empresa o la fábrica de una entidad dedicada a la industria, es bastante improbable que se termine vendiendo y por lo tanto que tenga un efecto fiscal de este tipo. Si nosotros computamos ese pasivo por impuestos diferidos, terminaríamos sobrevaluando los pasivos, reconociendo uno que nunca se va a cancelar, nunca se va a terminar pagando o que es improbable que se pague. Bueno, esto en nuestro país generó bastante, genera hoy, podríamos decir, bastante discusiones. Fue fuente de conflictos y rechazo, sobre todo en el sector agropecuario, porque podría dar lugar a estas situaciones. Yo creo que por una interpretación, porque hay unas normas de la NIC 12 que exigen siempre de la norma internacional reconocer pasivos por impuestos diferidos, que lo hacen explícitamente, pero que no estaba presente en las normas argentinas y que en realidad, en las normas argentinas, ¿qué tendríamos que pensar? Bueno, ¿cuándo reconocemos un pasivo? Cuando es altamente probable que termine generando salida de recursos. En el caso de terrenos que cumplen con estas condiciones, era poco probable, por lo tanto, no tenía sentido su reconocimiento o carecía de razonabilidad. A raíz de eso es que aparecen ciertas exenciones en las normas contables argentinas. La RT 41, que permite no computar los pasivos por impuestos diferidos relacionados con terrenos agropecuarios que es improbable que se vendan en el futuro, y la resolución de ajuste por inflación que ustedes ven en pantalla, que lo extendió a todos los terrenos, no solo a los agropecuarios. Esto, digamos, es más bien una aclaración debido a una interpretación en la práctica que yo considero incorrecta, pero que de algún modo, podríamos decir, pone las cosas en su lugar. ¿Qué otras cuestiones podríamos plantear de los impuestos diferidos? Hay especialistas en finanzas que parece que tienen tanto rechazo como muchos profesionales y estudiantes,
que dicen, para analizar la situación de una empresa, los impuestos diferidos deben ser eliminados del balance. Y por otro lado, también dentro de quienes lo critican, dicen que ha sido bastante utilizado en algunas empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, sometidas a regulación tarifaria para incrementar sus gastos y, en consecuencia, aumentar las tarifas y trasladar ese impacto, esa transferencia de riqueza en detrimento de los consumidores. La cuestión es que, independientemente de puntos a favor y puntos en contra, está claro que permite una adecuada revelación de las consecuencias fiscales de los hechos económicos reconocidos por la contabilidad. Sin el impuesto diferido, la información contable quedaría distorsionada. Lamentablemente, por limitaciones en las normas contables, también con el impuesto diferido nos vamos a encontrar con distorsiones, especialmente por esto que yo les comentaba de que tiende a generar sobrevaluación de activos y pasivos como consecuencia de normas incorrectas. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, contador Skype. Quedamos ahora a la espera a ver si desde YouTube nos pasan al chat alguna pregunta. Esperamos un minutito. Acá hay una pregunta. Dentro de la normativa argentina, ¿cuándo sería necesario exponer la conciliación entre la tasa de impuesto a la ganancia por ley y la tasa efectiva afrontada? Bueno, a ver, inicialmente, si vamos a la RT17, siempre que exista diferencia entre esas alícuotas. La RT41 eximió de esa obligación a los entes más pequeños. Pero, a raíz de la resolución de FACSE 539/18 referida al ajuste por inflación, esa exención se extendió a todas las entidades. Con lo cual hoy prácticamente no sería obligatorio hacerlo porque todas las empresas ajustan por inflación. Lo que ocurre es que a veces tiene dificultades esa demostración, sobre todo con el ajuste por inflación, pero en cualquier caso es una herramienta importante porque hacerlo permite detectar errores, tanto por el lado de la contabilidad como por el lado de la liquidación impositiva. Digamos, cuando conseguimos lograr que esa conciliación cierre, digamos, tenemos una alta probabilidad de que lo que hayamos hecho por el lado contable y por el lado impositivo sea correcto.